Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar. Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros al doctorante. ¿Cómo se dice cuando es candidato a doctor? Es candidato a doctor Esteban Arellano. Es doctorante en Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, especialista en Clínica Psicoanalítica de la Red Analítica Lacaniana y el Colegio de Altos Estudios de Occidente, licenciado en Psicología en Guadalajara. También funge como coordinador de la maestría en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues les doy la palabra para que se termine también de presentar aquí el buen Esteban, y ojalá puedan disfrutar bastante de esta charla y que les sea ameno el conocer también el proyecto que trae dentro de la revista. Adelante, les cedo el espacio y la palabra. Gracias, Iván. Gracias primeramente gracias a todas y a todos en este espacio para compartir un poco respecto a este proyecto editorial. Agradezco a Iván por la invitación, sobre todo por la hospitalidad que brinda acá con ustedes, que bueno, abre este espacio en Torreón. Te comento, es la primera vez que me toca presentar a ustedes un elemento de esta índole, que es esta revista que tiene un nombre del cual les platicaré un momentito más, que se llama Intempestivas. Ya les platicaré un poquito sobre el desarrollo del proyecto, en qué vamos y los números que corresponden a esta presentación, en esta ocasión que nos toca acá estar. Y bueno, una vez más, gracias a todas y a todos por asistir. Es una alegría siempre poder compartir un poco de este proyecto que se teje, muy importante por todas y con todos acá presentes, en tanto es una revista, lo voy a situar de esta manera, es una revista que nace, surge y se sostiene hasta el momento sin una institución, sin algún otro elemento que promueva de alguna manera o que dé cuestiones económicas para sostenerla. Al final, el deseo de poder tratar de sostener una apuesta que dé cuenta de los márgenes y de las producciones que se hacen en los mismos entre la filosofía, el psicoanálisis y el campo de la cultura, es lo que nos lleva a esto. Si bien es cierto que hay grandes revistas que tienen este elemento importante institucional detrás de ellas, que les brinda un cobijo y también les brinda una posibilidad económica para sostenerlo, tienen grandes aportes, tienen grandes cuestiones. Sin embargo, nosotros estamos por fuera de este proyecto importante que tienen las instituciones y hemos decidido, en lugar de tomar la autopista, pues tomarla libre hasta Torreón. Entonces, es en ese sentido que hasta ahora son 9 años de trabajo con la revista. Son 9 años donde hemos sostenido diferentes temáticas, donde han estado diferentes personas dando cuenta de la producción de esta revista. Y bueno, les quisiera presentar algunos de los números recientes que todavía contamos con ellos, y algunos de los actuales, que de esos pues todavía nosotros tenemos algunos números. La revista surge de una manera, podríamos decirlo, fortuita, no se tenía planeada en el campo de la elaboración de la propia revista, y aparece en el patio de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, donde un profesor de alguna manera nos convoca a algunos de sus estudiantes para tratar de elaborar una revista donde se pongan en juego estos diferentes saberes que son el psicoanálisis, la filosofía y la cultura, en tanto estos saberes en no muchas ocasiones aparecen juntos, o por lo menos problematizándose de alguna manera. Posteriormente a esta invitación decidimos entre todos fundar una revista como tal, pero lo sabemos, a lo largo del tiempo la permanencia siempre es una apuesta y nunca una garantía.
Es en ese sentido que posteriormente fueron tomando cada quien caminos propios de este andar y terminamos de una manera más activa, lo que no significa de manera unívoca, sosteniendo este proyecto dos personas, que en este caso es quien de alguna manera edita y trabaja las cuestiones de estilo de la propia revista, que es Armando Correa, que se encuentra también en Guadalajara, y en mi caso, que yo también estoy de alguna manera dirigiendo la revista en este sentido. Así, cuando comienza la revista, bueno, nosotros éramos todavía estudiantes y no sabíamos ni teníamos idea de cómo editar y de cómo publicar una revista. Tal vez todavía no la tenemos, pero mínimamente ya tenemos un poco de trabajo hecho como tal. Entonces, como lo sabemos, entre las palabras y el acto existe siempre un abismo importante que decidimos dar el salto y sostenernos en el salto. Es decir, decidimos sostener la apuesta de publicar una revista que dé cuenta de estos elementos que convergen para diferentes motivos. El primero es para estipular una diferente forma de mirar el prisma de un fenómeno particular, es decir, el campo del psicoanálisis establecería un registro importante para pensar algunos de los elementos que tienen importancia en nuestra, podríamos decirlo así, realidad como tal, mientras que otros elementos como las ciencias sociales, dentro de ellas también está el campo de la antropología, la sociología o la historia y los elementos gráficos podrían pensar de alguna otra forma cierto sector, mientras que la filosofía sería este tercero que de alguna manera daría cuenta de una posición y una posibilidad de flexión sobre estos elementos de manera importante. Entonces, los primeros textos surgen y aparecen nuestros escritos como estudiantes, como tal, y bueno, no sabíamos ni teníamos una idea de lo que significa realizar una publicación como tal en diferentes ámbitos: el campo del tiempo, la noción de la edición, la cuestión del costo y la noción de la distribución, entre otros elementos que se ponen en juego. Entonces, entre la revista número 1 y la revista número 2 hay ni más ni menos que 2 años de intermedio. ¿Por qué? Porque no podíamos de alguna manera alcanzar a sostener esa tónica como tal. Una vez habiendo dado el brinco, dijimos, nos encontramos ahora en problemas, pero pues habrá que sostenerlo. Dimos cuenta de esto, sostuvimos la primera revista y la número 2, donde de la 1 a la 2 de los escritos propios de nosotros como estudiantes decidimos dar un giro importante, donde si bien es cierto que nuestra voz y nuestra escritura podría tener un lugar importante como tal, decidimos dar lugar a otras voces que permitan no solamente dar autorreferencia de lo que nosotros queremos decir o escribir, sino que el espacio que nosotros fraguamos y construimos termina por dar un viraje que dé cuenta de otras escrituras que se puedan entrelazar, en este caso, con lo que nosotros de alguna manera pensamos, situamos y de alguna forma importante podemos sostener. Y es por ello que decidimos hacer a un lado nuestra propia escritura para escribir de otra forma. ¿Cómo de otra forma? Tejiendo un espacio. A partir del espacio se le da el lugar a otros autores a que puedan participar con sus escrituras. Entonces, se les invita a diferentes personas en la revista número 2 y de alguna forma algo pasó en esa convocatoria. Nunca dijimos de qué tenían que escribir, solamente dijimos: tenemos esta revista, ¿te interesa escribir? Cuando hicimos esa invitación, llegan los escritos y de alguna manera los escritos tocaron diferentes campos como lo era la vida, la política y el poder. Cuando nos damos cuenta de esto, decidimos que a partir de la tercera revista apareciera algo que se llama eje temático, es decir, que un eje pueda de alguna manera abrir el prisma desde donde se pueda escribir y leer ciertas cuestiones. Y la revista número 3, junto con la revista número 4, abren una perspectiva para poder pensar la relación del cuerpo. En ese sentido, cuando aparece de manera espectral la cuestión del poder, de la vida y
los elementos que la tocan como tal, decidimos, y fue la cuestión que comentamos, en dónde recae toda esa cuestión en el cuerpo. Entonces decidimos articular dos números que fueron pensados específicamente con el campo del cuerpo y decidimos hacer una apuesta importante en ese entonces. Nosotros como tal decidimos escribirle a alguien que de alguna manera tiene una importancia en el campo de las letras, una importancia con nombre propio, este autor como tal, y un nombre propio que se liga a otros autores importantes por lo menos, que convocan al campo de la filosofía y al campo del psicoanálisis. Estoy hablando de Miguel Morey, traductor de Michel Foucault. Cuando escribimos a este autor con una propuesta solamente estamos sosteniendo una revista que implica las nociones del cuerpo, donde se fundan tres panoramas distintos para entrecruzarlo, y responde inmediatamente y dice que se sube al barco. En ese sentido, nos dimos cuenta de que había una responsabilidad enorme con diferentes autores, podemos decirlo así. No solamente con quienes escriben, sino también con quienes leen y con nosotros mismos en el trabajo que estábamos articulando. En ese sentido empezamos a darle muchísimo más trabajo y estructura, trabajo dedicado a la revista como tal. Empezamos a dar trabajo, estructura, y le dimos sobre todo el lugar que pudimos en ese momento con sus diferentes vertientes también. Entonces salen los números 3 y 4 dedicados al campo del cuerpo, donde la pregunta que vertebran los textos era ser o tener un cuerpo. A partir de esta pregunta de ser o tener un cuerpo, se desarrolla una serie de escrituras que bordean, tejen y abren un abismo para pensar estos elementos como tal. De la revista, nosotros podemos decir de alguna manera, es que hasta este momento la revista 1, 2 y 3 ya no tenemos nada. La revista 4 nos quedan como 10 ejemplares, ya no hay más como tal, y se abrieron una serie de elementos que apuntan a pensar la relación del cuerpo. Posteriormente aparecen otros dos números, el 5 y el 6, y los digo así porque casi aparecen en líneas. Cuando los hemos ido pensando, aparecen 1 y 2, aparecieron más o menos con la misma, no temática, pero al mismo tiempo con la misma textura y arquitectura. 3 y 4, el número 3 era la revista, era color blanco, y esta que es la número 4 tiene una tesitura negra como tal, y aparecían de alguna manera acompañándose. La número 5, por el número 5 nos hicimos la pregunta: ¿qué es aquello que no es cuerpo pero que también nos constituye como sujetos? Aparecieron bastantes elementos. Aparte del cuerpo está el alma, el espíritu, el lenguaje, el pensamiento, y para englobar todos estos elementos y que implicaran alguna reflexión sobre lo mismo, decidimos llamarle, en lugar de alma, le decidimos llamar pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones son aquello que nos habitan sin que de alguna manera sean cuerpo, pero que se efectúan o hacen o tienen fuerza y actualización en el cuerpo. En ese sentido, el campo de las pasiones aparece y escriben los diferentes autores sobre ellos. Es importante mencionar que a partir de la revista número 2, 3, 4, 5, cada vez más se ha abierto una perspectiva diferente para poder pensar la revista, porque hemos tratado de articular de algunas formas las escrituras de diferentes tesituras. Personas que escriben, por ejemplo, desde Francia, que escriben desde España, que escriben desde Estados Unidos, desde otros lugares, que brinden una posibilidad de lectura para poder tejer esta complejidad como tal que aborda una temática en tanto tal. De la revista número 5, que es la revista Pasiones, se nos terminaron. Podríamos decir, se terminó la revista Pasiones, pero no se nos terminaron las pasiones a nosotros. En ese sentido, continuamos sosteniendo el campo de la revista, y aparece una revista que interpela el campo del otro. Porque si bien es que ya habíamos hablado o trabajado la noción del cuerpo, de la pasión, también había una pregunta o un interrogante que se dirigía hacia el otro y el gran otro. Es decir, aparece este interrogante por aquello que de alguna manera no solamente recae sobre mí, sino sobre otro plano. Y por ello aparece esta otra revista que se llama
los rostros y los rastros del otro. En este juego de significantes que se ponen en juego para establecer de alguna manera cómo el rostro está jugado con el otro, pero también su rastro en tanto huella. Es en ese sentido que trabajamos la revista dedicada a ello, y aparecen diferentes autores pensando los diferentes elementos que constituyen esta revista. Comento de manera breve dos de las personas que aparecen ahí. Uno de ellos es un texto, por ejemplo, de Gabriela Balcarce, que escribe un texto bastante lindo que se llama Modos de ser con otros. Bueno, él pone Otrex con X, tolerancia y hospitalidad bajo una mirada deconstructiva. Esta autora trabaja el campo y la perspectiva de poder pensar el campo de la hospitalidad y de la tolerancia para repensar qué es lo que significa uno y otro para dar la bienvenida siempre al otro. No es lo mismo tolerar, que significa aguantar al otro, que darle una hospitalidad, porque el campo de la hospitalidad siempre implica de alguna manera que algo de mí se termina por deconstruir. Hay una noción importante que pone en juego la autora y que da cuenta de ello en este momento. Hay algunos otros textos muy importantes, entre ellos un texto de la psicoanalista mexicana Leora Starchansky, que habla de Freud y los rastros del amor, donde hace de alguna manera una lectura sobre el psicoanalista y los elementos de la implicación amorosa en el mismo, y aparece también una entrevista que me toca realizar en ese entonces, me parece que fue en 2016, a Juan Villoro como tal, para hacer una cuestión sobre el campo de la literatura y que se abra otro tipo de horizontes, que no solamente toque y interrogue el campo de la literatura y su vida personal, sino tratar de sacarlo un poco de este mismo ámbito para implicarlo en otro, como lo fue el psicoanálisis, y también hasta llevarlo a pensar el campo de la violencia y las desapariciones en México. Esa fue un poco la intención de articular esa entrevista como tal con el propio Villoro, quien relata una serie de elementos importantes a mencionar. Como les decía, las revistas van acompañadas, y las revistas que continúan son las revistas 7 y 8. Estas son las revistas previamente más recientes, y las que siguen, la 9 y la 10, son las que ya podemos entender las más recientes de todas. Pero esta revista 7 y 8 las muestro, esta sin parejita, porque sí tenemos la parejita, que son estas dos, abren un juego importante para poder pensar las relaciones y las imposibilidades de relación entre dos campos que se vuelven sumamente complejos, que son, por un lado, el psicoanálisis, y por el otro, la deconstrucción. Al final, estas dos revistas lo que hacen es retomar una serie de elementos previos que desde el inicio, desde la fundación misma del psicoanálisis con Freud, y el elemento de una postura distinta que radicaliza el inédito freudiano que hace Lacan, en ellos dos hay una serie de relaciones complejas entre la filosofía, los filósofos y ciertas improntas filosóficas. Es decir, tanto Freud se acerca con algunos filósofos como Lacan con otros. El caso con Lacan es un poco más complejo para articular. ¿Por qué? Porque Freud retoma en muchas ocasiones inclusive a los muertos. Es decir, retoma autores que de alguna forma tienen una impronta filosófica muy importante. Llega a mencionar una vez a Hegel, llega a mencionar una vez a Marx, pero mencionará a lo largo de su obra a Platón, menciona a Schopenhauer, menciona, sin mencionar a Nietzsche, que ya había muerto, y retoma algunas otras posturas de filósofos importantes. Sin embargo, el propio Freud, aunque tiene una actitud siempre compleja frente al campo de la filosofía, no está, digámoslo de esta manera, en el arbor o en el campo de cultivo que de alguna forma brota ahí para estar en un diálogo y discusión permanente con ellos. En el caso de Lacan sí es una noción más compleja, puesto que solamente cuando participan en una clase de un filósofo importante ruso, que es Alexander Koyer, cuando llegan a la clase simplemente compartían butacas Lacan, Jean-Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, Georges Bataille, entre otros autores que estaban discutiendo en ese momento en diferentes campos: la antropología,
la filosofía, la lingüística, la matemática en el París del siglo XX toma justamente una vertiente importante para pensar y pensarse, y ahí los saberes se tejen de alguna forma a manera de diálogo. Cuando se habla de deconstrucción, es pensando en el filósofo argelino radicado en París, Jacques Derrida, en tanto también como un lector de Freud, establece una postura y una forma de retomar el campo del psicoanálisis freudiano de otra manera, no implicado en la clínica como tal, pero sí implicado en el campo de la lectura y de la escritura. Es ahí donde de alguna manera comienzan los acercamientos entre Lacan y Derrida, pero en algún punto, cuando se es tan cercano, no surge sino cierta rivalidad en ciertos momentos, ciertas disputas y ciertos elementos. Cuando generamos estas dos revistas que aparecen aquí, que se llaman así, se llama Deconstrucción y Psicoanálisis, una relación imposible, y la otra, que es esta, se llama Psicoanálisis y Deconstrucción, escrituras fronterizas, es porque retoman esta vieja disputa que termina, por lo menos termina de manera aparente cuando muere Lacan en 1981, pero no olvidemos, Derrida todavía sigue vivo hasta el año 2004 y está trabajando, pensando, e inclusive hace un homenaje a Lacan, puesto que, contrario a lo que todo el mundo podría esperar, no es que tuviera un odio, sino un cierto amor al propio Derrida, en su figura, en su genio, el propio Derrida, el propio Lacan, perdón, su figura, su genio y sus improntas como tal. Entonces, aquí tenemos las dos caritas, una de Lacan, que es una pintura que nos brinda muy amablemente un pintor inglés llamado Mike Newton, que escribo para pedirle esta pintura que puede ilustrar la portada de la revista, y esta otra donde aparece Derrida, y aquí la ilustra Monique Stovienia, quien trabajó cercanamente con Derrida. Ella vivía en París, trabajó con Derrida, trabajó con Badiou, creaba de manera pictórica algunos elementos filosóficos, y también nos logran regalar un par de obras para ilustrar la revista y para ilustrar las portadas. Todas las revistas tienen siempre una interlocución importante entre algunos elementos que aparecen ahí y ciertas fotografías y ciertas imágenes que no ilustran, sino que abren otra dimensión de pensamiento. Eso es algo importante a pensar, porque no es solamente una ilustración de una revista, sino una articulación otra desde donde pensar este campo y este punto. Así, cuando decidimos abrir estos dos números, porque alguien dirá, bueno, llevaba más o menos una secuencia, ¿no? Llevaba el cuerpo, llevaba la pasión, llevaba el otro. ¿Y por qué aparecen estos números? Porque nos dimos cuenta justamente de esta dimensión importante entre las fuerzas que se contraponían de alguna manera, que se ninguneaban, y al mismo tiempo que trataban de desestimar algunos elementos entre la relación de filosofía y psicoanálisis, pero más particularmente entre Derrida y Lacan, y por ello de alguna manera recurrimos a este elemento. Nuestra sorpresa más grande fue cuando de alguna manera, y gracias a un gran amigo que se llama Patrick Lloret, escribimos al filósofo Jean-Luc Nancy para de alguna manera convocarlo a que pudiera escribir algo sobre esto. En tanto, Nancy fue un autor que de alguna manera fue reconocido por Lacan y también por Derrida. Es decir, Derrida le dedica un libro que se llama El Tocar a este autor que se llama Jean-Luc Nancy, porque lo concibe como un filósofo que sabe de aquello que se llama la caricia, y que le titre du lettre, el título de la letra, que es un texto que hablaba de lo que Lacan en ese momento estaba trabajando, que era la letra, no el significado. Lacan lo reconoce en el Seminario 20 y después dirá que tiene muy malas intenciones por querer llevar a una ontología el campo del psicoanálisis como tal. Hay una relación compleja como tal. Cuando lo reconoce Lacan, porque les dice a los psicoanalistas, a ver, ¿por qué piensan ustedes que yo hablaba del significante cuando estaba hablando de la letra? Si yo hubiera querido hablar de la letra, hablo de la letra. Si hubiera querido hablar del significante, le llamo significante, pero no supieron leer. Solamente una persona, que fue Jean-Luc Nancy.
supo leer esto que yo estaba pensando, pero con muy malas intenciones. Lo dice Lacan un poco de esta manera. En esa ocasión, Nancy escribe un texto importante que se llama Doble inmersión en los abismos, y es decir, se profundiza en los dos campos, que el primero es el campo de psicoanálisis con el lineamiento freudiano llevándolo hasta Lacan, y en el otro campo aparece el campo de la filosofía hasta llevarlo a Derrida. Trabaja y relaciona de algunas maneras estos puntos y los lleva a una inflexión importante. Dentro de la misma revista, que es la número 7, aparecen algunos otros textos importantes. Mencionaré un par de ellos. Hay un texto importante también que podría situarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque abre un diálogo necesario con la otra revista. Algo que he de mencionar es que los autores no se conocen, digámoslo, no se conocían de manera personal o de manera escritural en estas cuestiones de la revista en muchas ocasiones, y cuando enviaban su texto aparecían compilados en el mismo número. Y algo interesante es que a veces justamente los textos lo que abren es una forma heterogénea, porque no es una línea que nosotros establezcamos donde situemos y dijamos debes escribir así. No, nosotros únicamente abríamos la invitación, el tema es este, escribe lo que quieras. Lo que llegaban a escribir lo posicionaban, y en momentos dentro de la misma revista aparecen ciertas cuestiones que pueden interrogar a otro artículo, ciertas posibilidades de lectura que se contraponen, ciertos autores que de alguna manera estipulan campos que son absolutamente distintos el uno del otro. Y es en ese sentido que este texto del que les voy a hablar habla de un Lacan de los años 70, más o menos del año 76, si no estoy un error, donde Lacan trabajaba, como ustedes saben, en diferentes hospitales. Hay una presentación de enfermos que se llama la presentación de Maladie. En París se presentan a los enfermos frente a un público, se les hace una serie de preguntas y demás. Y uno, por ejemplo, lo sabemos hoy, hace poco salió una receta de Lacan en los años 70, cuando él daba baño a un paciente, hizo toda una revuelta. En el caso particular de esta entrevista que hace Lacan, es porque llega una chica trans y Lacan hace una serie de preguntas que, por más complicado que pueda parecer, es un Lacan que parece que está, si no obsesionado, sí muy anclado al campo de lo biológico. Algo interesante, porque uno podría decir, pero ¿cómo Lacan? A lo mejor fue el primero. No, es los años 70. ¿Cuál es el síntoma que refiere el autor de este texto? El síntoma nos dice, de alguna manera, Lacan todavía no estaba preparado para la cuestión trans. Es decir, si para Freud el enigma que acontece es el campo de la mujer como un negro continente que aparece, el campo que interroga a Lacan y para el cual muestra de alguna manera no está a la altura de la época, es la cuestión trans. En ese sentido, me parece también aparece un texto súper importante desde donde podríamos leer elementos del síntoma que resalta este autor para pensarlo como una cuestión que deconstruye la clínica. Esta palabrita de construcción proviene de este filósofo que les hablé, Jacques Derrida, y la podemos escuchar en diferentes campos, en diferentes lugares, pero la deconstrucción, no me puedo detener un poquito a decir toda la explicación de la deconstrucción, más bien eso es para un seminario de 70 horas, pero un poquito lo que podría decir es que la deconstrucción es de alguna forma un material, no es un método como tal, ni una estrategia de lectura, sino es una forma en la que se dirija los textos para, al momento de leerlos, desmontarlos y montarlos de otra manera. ¿Para qué? Para producir una cuestión diferente. Esa cuestión de la producción que aparece de otra forma, como tal, es lo que llama como tal Derrida la deconstrucción en este momento. Uno se podría preguntar, y uno podría decir, pero hay muchos autores, y si tuvo a uno que vivió en México y que era un excelente y gran clínico como Marcelo Pasternak,
quien decía que la deconstrucción en psicoanálisis existe la siguiente relación. La relación es de exclusión, o psicoanálisis o deconstrucción, o Lacan o Derrida, pero no un entrecruce. Y estos autores que se ponen en juego en estos textos hacen también una relación en momentos de exclusión, dicen algunos, lo voy a mencionar con los textos de la revista 8, cuando está el campo de la clínica no se puede pensar la deconstrucción. Mientras que hay otros autores que dicen por el contrario, hay elementos en la cultura que permiten que la clínica misma se reconstruya como tal. No necesariamente que cuando alguien esté en el consultorio le va a decir al paciente, oye, ¿usted ya le lleva Derrida? Pues no, es eso, ¿verdad? Esa cuestión es absurda. La cuestión es que la reconstrucción podría implicarse de tal manera que abra una perspectiva distinta para que la clínica se ponga a la altura de la época y no que se mantenga aislada o con fundamentos que en momentos se pueden volver caducos si no están leyendo la época en tanto tal. En ese sentido, paso a la revista número 8, donde les comento algunos dos textos sobre esta cuestión como tal. Yo les decía que Derrida es el autor de la deconstrucción. Pedimos un permiso a un psicoanalista canadiense que radica en París, un permiso de publicar un texto de Jacques Derrida, uno muy poco digámoslo, difundido en lengua castellana, aunque nos implica a nosotros como América Latina. Y él comenta que sí, después nos dimos cuenta que el texto estaba publicado en Argentina, pedimos un permiso a la editorial como tal para poder hacer la publicación del texto, puesto que nos lo proveyeron en francés como tal, y cuando nos dan la autorización aparece en esta revista este texto de Derrida, muy poco conocido, que se llama Geopsicoanálisis and the Rest of the World, es decir, el psicoanálisis y el resto del mundo. Derrida, gran lector, lo que da cuenta es que en ocasiones, por lo menos en un congreso sobre psicoanálisis, se habla de que hay tres grandes bloques de psicoanálisis: Norteamérica, Europa and the rest of the world. Es decir, todo lo que sobra después está para pensar el psicoanálisis. Y Derrida establece una pregunta que de alguna manera sitúa un sueño donde América Latina es quien lleva la batuta del psicoanálisis. Lleva una serie de reflexiones que se vuelven justamente geopolíticas, es decir, que establecen una lectura política sobre los territorios y dará cuenta de algunos elementos que pone en juego a partir de estos puntos nodales como tal. Me paso a un par de textos más como tal. Voy a pasar dos textos más. Es que si les digo todos no van a querer comprar la revista. Se trata de también la compra. Pero bueno, me voy a la cuestión del siguiente texto de un psicoanalista brasileño que se llama João Gabriel Lima, que tiene un texto, lo podría decir de esta manera, en mi gusto personal, me gusta ese texto, pero es dos cosas al mismo tiempo. Es liberalmente conservador o conservadoramente liberal. Es un texto que se llama Psicoanálisis y Deconstrucción del Cristianismo, donde de alguna manera pone en juego los elementos de cómo el cristianismo de alguna forma aparece en nuestra vida cotidiana desde hace más de 2000 años, y donde todos los elementos que constituyen el campo de la cultura, es decir, cómo los elementos como símbolos, canciones, arquitectura, creencias, etcétera, soportan y están soportados desde hace más de 2000 años, y el intento fallido de Nietzsche por destruir el cristianismo es un punto que vuelve el siguiente sintagma: el cristianismo es indestructible, es decir, no podemos eliminar tanto tiempo de cristianismo. Y después sitúa una frase sumamente compleja que dice: nacemos, crecemos y moriremos cristianos aunque seamos ateos. Una frase sumamente interesante, ¿no? Y alguien podría decir, ¿será? Bueno, el autor dice que sí. Sin embargo, si no podemos destruir el cristianismo, sí existe una posibilidad de deconstrucción al cristianismo, una deconstrucción que de alguna manera, si no lo destruye, nos posiciona de una manera distinta frente a él. Y este elemento, me parece, es uno de los textos que me parece una propuesta muy diferente y muy interesante para poder pensar el campo de la deconstrucción, y pensando el psicoanálisis como una clínica que lo que permite es, de alguna forma, realizar una deconstrucción en acto del cristianismo como tal. Yo la pregunta
pregunta que me hacía en ese momento es si tachar al padre y a las garantías en la clínica no es justamente devenir ateo de alguna manera y de construir de una forma singular el cristianismo. Me hacía esa pregunta en el campo clínico. El último texto que está por acá es de un francés llamado Fabrice Moulet, y este francés tiene un texto que se llama Queerizar, aquello que no deja de no escribirse con Derrida, y nos hablará de toda la cuestión queer y toda la cuestión trans, que justamente, como lo mencionaba en la revista anterior, abre toda una serie de perspectivas que dan cuenta de cómo la cuestión trans y la cuestión queer están abriendo interrogantes totalmente distintas al campo del psicoanálisis, y el psicoanálisis no puede aplicar viejos conceptos a esta noción, sino escuchar lo que se pone en juego en la clínica misma para deconstruir lo que ya está previamente. Es decir, no se trata de aplicar los conceptos hacia los elementos y fenómenos nuevos, sino que los fenómenos nuevos permitan una relectura y posicionamiento frente a lo anterior. En ese sentido, también me parece un texto que abona una serie de discusiones importantes que podríamos pensar mínimamente. Paso a los dos últimos números de los cuales hicieron la convocatoria, que se llaman sujeto, no, este no es un sujeto de violencia, que se poner así, pero siempre no. Pero estos nombres tienen una H, dos H's que están fantasmáticas. Entonces, puede leerse como hechos de violencia, es decir, de dos maneras: hechos nosotros de violencia, hechos como los sucesos de violencia, pero también sin las H's que están ahí fantasmáticas sería ecos de violencia. Es un poco el juego que se establece con estos puntos, y hay dos subtítulos que nombran estos dos números como tal, que el primero se llama eco de violencia, insistencias del sujeto, y el siguiente se llama hechos de violencia, estructura y poder, donde de alguna manera, bueno, estas son, como les decía, que aparecen como parejitas, es los dos textos que aparecen de forma más correlacionada y que dan el juego de alguna manera de una cierta correspondencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque en un sentido específico, en la articulación de un primer número, da cuenta de aquello que nos constituye como sujetos y que apela al campo de la violencia y hace una reflexión con la violencia en referencia al sujeto, mientras que el siguiente número, estructura y poder, da cuenta de los elementos que albergan la violencia en el campo de lo político y en el campo de la estructura como tal, en este sentido. Cuando nos proporcionan los siguientes textos, voy a mencionar algunos que aparecen aquí, darán cuenta de la problemática de la violencia y de sus implicaciones hacia primero el sujeto y después a la estructura donde habita el sujeto. Menciono dos textos como tal de este número, que es el número 9, que es Insistencias del sujeto, que es un texto particularmente de Daniel Paola, se llama Testimonio de una historia. Daniel Paola es un psicoanalista argentino que nos habla de cómo en la dictadura, cuando aparece Videla en los años 70, del 76 al 79, lo que genera una forma de violencia específica es una marca, y esa marca de alguna manera la llevarán posteriormente las subjetividades que estén en ese territorio. Es decir, el campo de la desaparición en Argentina no es sin consecuencias, no solo para los sujetos que se desaparecen, sino también para los sujetos que permanecen. Y en ese sentido, lo que permanece en esas huellas y en esos trazos de la violencia, este psicoanalista trata de brindarnos una posibilidad de lectura que articule cómo el campo también de lo social tiene incidencias y marcas en el campo de lo sujeto. Hay otro texto que me parece interesante también mencionarlo. Este es de una mujer antropóloga francesa. Esta mujer se llama Marie Leconte-Ville, y ella establece un texto que se llama Violencia sacrificial y el sujeto, donde mencionará, a diferencia de algunos otros antropólogos, que que el sacrificio no necesariamente implica violencia. El sacrificio, desde donde esté situado en un marco epistemológico bien definido, puede convertirse de alguna manera
en algo que no sea violento, sino en algo que implique otro campo, como el campo del amor. Y ella trabaja con los autores del Tíbet y con algunas personas que todavía en Nepal realizan sacrificios y realizan elementos importantes para poderlos pensar. Entonces, la pregunta que sitúa es cómo pensar el sacrificio, o si pensar el sacrificio como algo bárbaro todavía durante el siglo XXI, cuando quienes están implicados en la cuestión del sacrificio podrán decir es otro elemento importante para poner en juego. Ella de alguna manera realiza esto, menciona los títulos de los siguientes apartados. Igualmente, para presentar la otra revista, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto la platicamos y aquí cotorreamos sin ningún problema. Creo que la idea es hacer amena esta cuestión, presentar la revista de manera más platicada hacia con ustedes, pero los textos aparece un prólogo de Fyodor Stavchansky como tal, hay un texto que hace una bisagra entre los textos anteriores y los textos que continúan, que es el texto de René Mayor, este psicoanalista del que les había hablado previamente, que se llama Derrida, lector de Freud y de Lacan. Hay un texto del psicoanalista argentino llamado Marcelo Augusto Pérez, que se llama Violencia y subjetividad, una aproximación psicoanalítica. Está el texto de Daniel Paola. Hay un texto, no, son fotografías de un fotógrafo de guerra galardonado de Países Bajos, holandés más particularmente, que se llama Truls Hutten, quien nos brinda una serie de testimonios de diferentes partes del mundo: Somalia, Kigali, Ruanda, Colombia, México, por supuesto, para pensar en fotografía los elementos de la violencia presentes como tal. Está el texto que les acabo de decir de Marie Leconte-Louis, está el texto de Alma Beltrán, psicoanalista mexicana, que se llama El sinsentido de la violencia o lo que no se escribe, y aparece por último un texto que hará bisagra entre este texto y el que sigue, que se llama Enemistad y política, Carl Schmitt y el problema de la guerra civil mundial, o lo que también estamos padeciendo hoy día con estos elementos de Rusia y Ucrania. Bueno, este es un poco el número 9, y por último el número 10, pero no, me gustan tantas cosas que más me puedan preguntar y puedan ver ustedes la revista. Este texto establece diferentes posibilidades de lectura con el campo, digámoslo, de lo que se llamará algo estructural como tal. Aparece, mencionaré dos textos de este número y después platicaré un poquito más del contenido de los autores como tal, pero aparece, por ejemplo, un texto importante de un psicoanalista mexicano que se llama Fernando M. González, y este texto se llama Igor Caruso o lo que va quedándose. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Igor Caruso era una persona de Austria que fue importante en la historia del psicoanálisis en México. Esta persona estaba involucrada con el campo del psicoanálisis. Después se le invita a México para que hablara después del 78 con elementos del marxismo, con elementos de lo político, con cuestiones del psicoanálisis. Y cuando viene el autor, hace este tipo de elementos y compromisos políticos. Después funda este autor un elemento importante de formación de psicoanalistas que se llama el Círculo Psicoanalítico Mexicano. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Y el Círculo Psicoanalítico Mexicano formó durante mucho tiempo a distintos psicoanalistas. Entre ellos voy a mencionar a dos de importancia. Uno de ellos es Raúl Páramo Ortega, que reside en la ciudad de Guadalajara y que dentro de esta historia del psicoanálisis es alguien que trabaja casi toda su obra sobre Freud leído en alemán y planteando interrogantes importantes hacia el campo del psicoanálisis. Y el otro es Armando Suárez. Armando Suárez, si lo recuerdan, junto con Tomás Segovia, traduce los escritos de Lacan. Es decir, Suárez y Páramo tienen una importancia en el campo del psicoanálisis en México de una y de otra forma como tal. Sin embargo, ellos fueron formados por Caruso en Austria, y cuando Caruso viene y se forma el círculo psicoanalítico, se forman estos elementos para dar cuenta de la formación del psicoanalista, pero hay algo que después se vuelve sintomático justamente en el siglo XXI. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Se descubre que Caruso tiene una implicación directa con el nazismo. ¿Por qué con el nazismo? Porque Caruso firmaba
diferentes actas cuando se llevaban a niños para ver si ellos mandaban las cámaras de gas. En ese sentido, hay una implicación también ética y política del campo del psicoanálisis para un fundador de un espacio de formación de psicoanalistas. No sé si logro transmitir la idea, pero la cuestión no es solamente, lo voy a decir aquí como con Heidegger, y no es poner en diferentes peldaños. Me parece la lectura podría matizarse mínimamente. No es como el caso de Heidegger, quien fue rector en una universidad. Él, Caruso, firmaba para mandar a las cámaras de gas. En ese sentido, hay una implicación compleja, distinta, y que me parece todavía queda por estudiarse. Fernando M. González perteneció al ciclo psicoanalítico mexicano y es por ello que hace una historia, hace un recuento de lo que está pasando, puesto que él también está implicado en este campo y nos demuestra uno de los síntomas dentro de nuestra historia de psicoanálisis en nuestro país. Un psicoanálisis bastante interesante desde diferentes lugares, porque en nuestro país comienza la historia del psicoanálisis con dos instituciones que se pelean desde un primer momento, con una persona como Erich Fromm que viene, que se queda en Cuernavaca por algunos malestares de su esposa, que vienen argentinos también a hablar sobre psicoanálisis, particularmente de Córdoba, de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, de otros sectores de Argentina que llegan a México, donde hubo un monasterio, donde se implementó una relación compleja entre cómo las personas que estaban dentro del monasterio tenían que analizarse para ver si se sostenía la cuestión religiosa como tal. Y bueno, nuestra historia del psicoanálisis ya tiene una serie muy compleja de aristas, y este es una arista más que implica, por supuesto, el campo de la violencia. Menciono un último texto como tal y hablo del índice de este número, y este texto se llama Función y campo de la palabra y lenguaje en la educación neoliberal, y es un texto de Ian Parker, un inglés, quien nos establece una serie de elementos para poder pensar cómo de alguna manera se pone en juego una forma de violencia que se ejerce sobre él estando en la universidad en Inglaterra, porque es un investigador que le piden publicar, pero que se vuelve sintomático cuando él publica de más. Es decir, le dicen, tienes que publicar 7 artículos al año, y él publica 25. Entonces le dicen, oiga, bájale, no publique tanto como nos deja a todos los demás, entre otras cosas. Y hay una serie de complejidades y de formas que atacan ciertos puntos que el propio Parker termina saliendo de la universidad como tal. Entonces hace una crítica al campo de la universidad cuando dice las universidades cada vez más se están volviendo negocios en un primer momento, y en un segundo momento cómo implica o cómo da cuenta de la implicación del psicoanálisis dentro de las universidades, y que en muchas ocasiones el discurso se vuelve más que radical, conservador. En ese sentido, me parece que el texto desenvuelve y desarrolla una serie de elementos también importantes para pensar, y con esto mencionaría ya nada más los otros nombres que constituyen esta revista. Está de Benjamín Valdivia, de la ciudad de Guanajuato. Aparece un texto de Alenka Yupanqui. Ustedes saben que Slavoj Žižek escribe junto con otros grandes pensadores lo que se llamará una escuela sin escuelas, según nos dice Alain Badiou, pero estos pensadores, entre otros tantos, está Mladen Dolar, Alenka Yupanqui y Slavoj Žižek. Aquí Alenka Yupanqui nos muestra un texto que se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo, pone un signo de interrogación y un signo de exclamación para dar cuenta de las implicaciones de esta frase bíblica que retoma Freud y que se vuelve sumamente paradójica: amar a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido lo pone en juego y da cuenta con los engarces políticos y cómo dentro del campo de la política el prójimo de alguna manera se puede volver el enemigo. Es un elemento también muy interesante que escribe Alenka. Hay un texto del filósofo español Félix Duque, traductor de Hegel y de Heidegger, que se llama Utopía y Violencia, donde desarrolla estas dos perspectivas. Hay un texto del sociólogo francés Dany Robert Dufour, que se llama Mandeville, el verdadero espíritu del capitalismo. Hay un texto, hay unas fotografías de este
periodista de guerra galardonado, que se llama Kyun Futen, aparece en la siguiente serie de fotografías. Esta texto de Fernando M. González, y existen aforismos del francés Grégoire Prat, que hace unos aforismos sobre la implicación de la violencia, y del ya recién fallecido Roland Jacquard, quien hace también una biografía intelectual de Viena y de Freud, y acaba de morir el año pasado también, y establece una serie de aforismos para poder pensar la violencia constitutiva en el campo del sujeto también. Bueno, estos son más o menos los números de la revista. Esta es la propuesta. La revista no es ni una mejor revista ni una peor revista, es otra posibilidad de lectura que lea en los márgenes de la filosofía otros saberes del psicoanálisis y la cultura. Y en ese sentido, podría decir es nosotros no hacemos otra cosa más que proponer una cuestión de lectura distinta. Eso sería lo que nosotros hemos estado tratando de sostener durante estos ya 9 años. En marzo tuvimos ya 9 años de que surge la primera revista, y que, bueno, ahora nos encontramos con este número 10, y los siguientes números, pues bueno, ya son un poco, ya está el número 11 ya está por imprimirse, y el número 12 está por editarse como tal. Y bueno, esto es la propuesta como tal. Preguntas, algún comentario, alguna cuestión que quieran comentar, por favor, adelante, siéntanse con libertad y demás, no tiene que ser un comentario, una pregunta súper cesura o pensada, ¿no? Si algo les llama la atención, por favor, siéntanse con toda la confianza de platicar, y a eso podemos y hacer algo, platicar un poquito del proyecto, que es más mi intención que establecer una conferencia como tal. Y bueno, les agradezco su tiempo, les agradezco que estén por acá, les agradezco la invitación, y bueno, por favor, siéntanse libres de comentar cualquier cosa que quieran comentar. Muchas gracias. Sin miedo, sin miedo. Sí, por favor. Ahorita estabas comentando acerca de que era una revista, pues que en realidad se sostiene sola, o sea, que pues, ustedes están como que la publican y demás. ¿Cómo le han hecho con la parte del ISBN? O sea, ¿es algo que sí han tenido que estar tramitando o cómo le han hecho al respecto? Claro, el ISSN, ISBN es para los libros, el ISSN es para una publicación periódica. Ese fue un tema muy importante para situar como tal de la revista. Podría decir lo siguiente: desde 2015 hasta 2021 asistía todos los años a la Ciudad de México para hacer el trámite del ISSN. Y siempre fue una negativa, hasta el final dijeron que ni las revistas de UNAM nuevas que no fueran educación cuantitativa, revistas científicas y revistas médicas podían tener ISSN. Es decir, deja de luchar, ya no se puede hacer nada, no hay ninguna cuestión. Entonces, la cuestión fue la siguiente, la pregunta fue: ¿no se puede tramitar el ISSN aquí en México? Me dijeron no, la tramité en Alemania y se publica en Alemania. Las revistas están en el acervo alemán, están en Leipzig, en Múnich, en Frankfurt. Las revistas como tal, a partir del ISSN que se obtuvo en Alemania. Es por ello que se tuvo que hacer así. Pero tenemos los registros mexicanos, pero el ISSN, aquí en México, todo lo previo para obtener un ISSN son carísimos las cosas, porque son ir en autor, que te cobran 2 elementos, que son reserva de derechos y reserva de nombre, e ir a la CEGO por otros trámites como tal, que es el derecho de autor y otros elementos. Lo mexicano, lo que se necesita, lo tiene. Nunca nos dieron el ISSN mexicano, y por ello se apeló por otra instancia, que fue el ISSN en Alemania, y sin problema no lo dieron. No necesitamos nada más, solamente fue la revista y que estuviera en Alemania, y eso es lo que nosotros hicimos. Decidimos apelar a ello,
y nos fue dado el ISS. Entonces, así, hasta Alemania. No fue en México, fue en Alemania, pero fue el movimiento de resistencia que hicimos. Y en ese sentido, ahorita que estabas hablando, bueno, en realidad es algo un poco más aparte. Sí, sí, por favor. Acerca de los títulos y los autores que tienen de cada uno de los artículos y demás que hay en cada una de las publicaciones, son bueno, porque entiendo que son personas como muy importantes, reconocidas dentro de todo este ámbito. ¿Llegan ustedes a ellos desde una parte de invitación o hacen algún tipo, que ellos tienen que hacer algún tipo como de con concurso o algo así como de querer participar dentro de la revista? La pregunta es muy importante. La cuestión es que somos solamente 2 personas. Nosotros no pudimos abrir un concurso, digamos, para que nos llegaran a nosotros documentos, porque no tenemos la estructura suficiente para ello. Entonces nosotros hacíamos la invitación, que fue tal persona escribe sobre tal tema, y le mandábamos una invitación. En muchas ocasiones la respuesta fue el silencio, por supuesto, pero en muchas otras la respuesta fue un escrito. Y en ese sentido nos llegaba a veces, bueno, escritos que nosotros todavía ni siquiera terminamos de dimensionar qué es lo que teníamos en las manos. Un artículo de Jean-Luc Nancy inédito, no estaba publicado en ningún otro lado, nos lo envía. Jean-Luc Nancy nos envía un artículo sobre Derrida, nos envía un artículo René Mayor, todo fue tocando puertas. Entonces era ir a buscarlos, ir a ver en dónde podíamos encontrarlos, e insisto, a veces la respuesta fue el silencio, mientras que en otras fue la cordialidad de darnos algún escrito. En mi caso particular, antes de que muriera Nancy, en 2020, lo visité para entregarle la revista en la mano y agradecerle justamente esa cuestión. Y todavía lo que me decía cuando estaba vivo Nancy fue que es una revista, por lo menos me comenta así, me dice, es curioso porque ni siquiera hay una revista en Francia o en otra parte donde yo conozco que trabaja estos 2 temas. Están haciendo algo que no está en otro lado. Y eso me parecía mínimamente interesante e importante resaltar con este autor y con las implicaciones que tenía como tal. Entonces fue así, tocando puertas. En algunas ocasiones alguien que ya había escrito en la revista nos hacía conexión con otro autor, etc. Y eso era la posibilidad de que dijeran que sí o que dijeran que no. Y en ese punto siempre fue así, ¿no? Fue tocando puertas y demás porque no teníamos espacio para hacer una convocatoria. Más bien, no que no hubiera espacio, no había posibilidad de leer tantas cosas que nos llegaran y decir este sí, este no, porque al final, como somos 2, nos lleva un trabajo impresionante de estar leyendo, editando, armando, estructurando, editando, la cuestión de la corrección de estilo, de las erratas que pueden aparecer, todos esos elementos que es el trabajo invisible de la revista, lo llevamos solamente entre 2. Y ahorita ya hay otros amigos y otras amigas que están siendo parte de esto, que están implicándose en la revista y a los cuales les agradecemos porque la revista cada vez más va tomando una digámoslo, cierta presencia y con cierto sello distinto. Sí, bueno, enseñó algunos elementos de la revista, son las fotos del fotógrafo galardonado, pero por ejemplo el tipo de papel que tiene la revista es papel couché y es papel bond, es decir, son papeles que agarran las diferentes imágenes que se van a estipular, el tipo de letra y evitar que se canse la vista al momento de estar leyendo. Entonces, este tipo de elementos al final son cosas que las vamos aprendiendo al ir haciendo la revista y que justo nos damos cuenta cómo ir trabajando. En otras palabras, para poder publicar una revista, tal vez no hay un manual, sino hay un hacer. Y así lo fuimos haciendo y gajes del hacer fue invitar a personas. Entonces, un poquito para esta pregunta, invitaciones, correos, ir a tocar puertas, ir directamente a los lugares donde se encuentran las personas, comentarles el proyecto y demás.
Y bueno, algunos tienen tiempo, otros no tienen tiempo, algunos quieren participar, otros no. Y así es esta cuestión como tal. Pero es una pregunta súper importante la que haces. Gracias. No sé si nos damos cuenta de todo. Sí, sí, sí. Sí. Todos escuchan muy interesantes, pero cada uno tiene un precio distinto o ¿cuál es el precio? Sí, esa es la pregunta del millón. Sí. No, son precios distintos porque tenían una arquitectura distinta. Las revistas, por lo menos estas dos como tal, esta, por ejemplo, que es el número 4, es la más viejita, ya nos quedan 10 más o menos. Esta tiene un costo de 100 pesos, es una revista que tenía un tipo de papel, un tipo de imágenes, la arquitectura, y aparte las páginas eran 148. Entonces, en esto había quedado esta otra revista tiene otro tipo de terminado que cuesta 150 pesos como tal. El papel todavía sigue siendo papel bond, pero ya estas revistas de acá ya tienen otro tipo de papel, tienen otro tipo de imágenes, tienen color y tienen otro tipo de estructura, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Y estas revistas como tal ya tienen un costo de 300 todas como tal, ¿no? Pero lo que yo les podría decir en este sentido y en este momento es, por ejemplo, si se llevaran, no sé, por ejemplo, es un decir, si alguien dice, me interesan las 4, en lugar de costaran 1200, quedan en 1000 y estas dos van así de regalos. Eso se llaman tapetatasques de lectura. Entonces, si alguien me dice, yo me quiero atascar, pues ya, damos el atasque. Pero sí, esto es la promoción de la laguna. Entonces, salen así, cada una sale 300 pesos. De estas, esta es la más grande, esta tiene casi 222 páginas. Las demás tienen 220 y 160 y 160. Pero estas total son los precios que tiene y estas son ya más pequeñas del precio, digamos por el papel, por lo que implicaba en ese sentido. Entonces, si alguien dice que se quiere atascar, ya, se va al atasque completo. Sí, algo tipo. Pero gracias por la pregunta. ¿Habrá profe de? Sí, bueno, yo por ejemplo tengo la experiencia, tengo 4 revistas que las puse en una cafetería y me llama la atención que los temas, a pesar de ser no tan sencillos, porque ni el psicoanálisis ni la filosofía son sencillos, han tenido muy buen recibimiento en personas de otras profesiones. Me ha tocado gente en la cafetería de, no sé, mercadotecnia, que los leen y les llama la atención por los temas de psicoanálisis o otra clase de temas. Creo que esto para La Laguna es una oportunidad. No es muy común este tipo de espacios. Hay espacios culturales, pero no como en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, donde tienen, no sé si más presupuesto o más historia en ese sentido. Creo que esta revista, pues yo la recomiendo mucho, de hecho la tengo aquí en el carro. Es una oportunidad de abrirnos a otro tipo de literatura, más allá de lo académico que normalmente vemos, a los libros académicos que tienen su forma de escribir. Creo que estos profundizan en unos temas y llegan a reflexiones del ser humano tan grandes que creo que cualquier profesionista, cualquier persona los puede. Entonces, nomás quiero es como agradecerle y pues felicitarlo por el trabajo que hace, que es un muy buen trabajo. Gracias, Abraham. Una cosa bien, lo podría decir bien loca, esto sí es súper loco, es una viñeta interesantísima de la revista. Que sí es cierto, o sea, la revista se puede ver con las universidades, cuando vamos a presentarlas. Por ejemplo, nosotros únicamente la vendemos así en presentación. No las tenemos en Gandhi o en Móvil. Al final, Gandhi, estas librerías importantes, te dicen, claro, pero el 60% es para nosotros, el 40% es para ti. Entonces es como, no es porque no sea negocio, al final, si nosotros pensáramos esto como negocio, no nos dedicaríamos a esto, ¿no?
final se retribuye muy poco, muy lento, muy complicado. Entonces, no es por el negocio lo que sostiene la apuesta, es más bien justamente eso, es apostar por una forma de escritura distinta y apostar por los temas que nos pueden apasionar. En ese sentido, nosotros presentamos en una feria de libro usado, donde las personas que iban caminando eran transeúntes, así, iban caminando por el centro de Guadalajara y escuchaban de los temas, preguntaban algunas cosas, cosa curiosa, compraban la revista, cosa rarísima, que es cómo alguien se puede interesar, a lo mejor caminando un día domingo. Y luego, quien nos invitó a presentar la revista en esta feria es amigo, pero nos puso un domingo a las 3 de la tarde. O sea, nadie jamás iba a detener en el sol a escuchar una presentación rara, una revista rara de temas rarísimos, pero se detenían. Entonces, llama la atención a los libreros y dicen, pues, cómo algo de esa revista puede convocar. Y es que, pues, podríamos haber dicho, pues, es que hay algo también de lo universal que toca la singularidad, ¿no? Hay ciertos temas que pueden convocar y demás, y uno podría decir, ¿por qué no abrirse la puerta o la ventana para adentrarse en esos temas? Son difíciles, pero también difícil es estar frente al coach un montón de tiempo, ¿no? Que es estar ahí una hora estar escuchando que es pobre porque quieres, pues también está difícil. Pero un poquito la idea es abrir otro tipo de espacios, abrir otro tipo de posibilidades y que, bueno, insistiría mucho en eso, ni mejor ni peor, sino otra propuesta que no la pensamos eterna, no la pensamos que vaya a permanecer durante varias generaciones. La única propuesta es, cuando se deje de leer, la dejamos de editar. Tiene su fecha de caducidad, pero nosotros no la ponemos, la pone el lector. En ese sentido, decimos, si ya no podemos establecer alguna posibilidad de un espacio importante para su lectura, ¿qué sentido tiene? Hasta ahí quedaría y nos retiramos en ese sentido, pero la fecha de caducidad, aunque está puesta, nosotros no la sabemos leer todavía. En ese sentido, bueno, gracias a Abraham también por lo que nos comparte y me parece muy grato y sobre todo te agradecer esto, que compartas. Sí, por favor. ¿De qué forma se puede adquirir posteriormente? Las podría enviar por Correos de México, las revistas, podría dejar una dirección, me podría dar una dirección, se hace el pago y nosotros ponemos la mitad del envío como tal. No, si es por Correos de México, nosotros le enviamos gratis, eso sí es como tal. Si es alguien dice, no, yo quiero DHL, yo quiero una otra, decimos, okay, la mitad le enviamos por nosotros, la otra mitad ustedes. Una vez se perdieron unas revistas, no entiendo por qué, pero se perdieron por FedEx y todas las de Correos de México llegaban súper bien, pero el FedEx las perdió y pues nada, no se hicieron responsables, nada, pues de aquí. Pero nosotros así las enviamos y en caso de que no lleguen, volvemos a enviarlas hasta que lleguen. En ese sentido, sí las hacemos llegar como en todo caso de que estén interesadas o interesados, con todo gusto lo podemos ver. No, al contrario, gracias a usted por la pregunta. No sé si alguien más. Sí, por favor. Sí, me llamaba mucho la atención lo que hablaba sobre la interlocución que hay también en el libro de la. Así que no solo es el texto, pues, sino que vienen también relacionadas a las imágenes, las ilustraciones. Esa intención la consiguen desde el primer momento, la habían empezado así, ¿cómo la continúan haciendo? Ustedes mismos investigan quién puede ayudar, quién puede respaldar en ese aspecto. Nosotros cuando no sabemos qué textos nos van a llegar, luego nos llegan los textos, los revisamos, damos cuenta de algunas cosas y después decimos qué imagen podría más o menos ir de acuerdo a eso. Entonces después investigamos quiénes han pintado o hecho fotografía o hecho alguna alusión a algo al respecto, por ejemplo, a la otredad, a la violencia, a la deconstrucción del psicoanálisis. Entonces, es toda una labor de investigación. Nos llegan los textos y luego investigamos. A ver,
¿quién puede más o menos abrir un diálogo con esto? ¿Qué imagen? ¿Por qué esta sí correspondería de alguna manera, no para ilustrar, sino para de alguna manera poner en tensión el texto y la imagen? Entonces nos ponemos a revisar eso. Por ejemplo, la selección de las portadas. Esta portada fue una chica de Guanajuato que nos la brinda, donde abre, digamos, la cuestión del cuerpo como un cuerpo a partir del vacío, a partir de la imagen, y una imagen que se cisma a partir de los espejos. Entonces, bueno, obviamente estoy diciendo un poco de mi lectura, de una imagen que, a pesar de que es una chica quien está tomando la fotografía frente a los espejos, pues es una chica sin cabello, que se tapa el rostro, y hay una cámara, y de alguna manera podría reflejarse algo de una cuestión de un cuerpo también, inclusive tanto lo que habla entre en este caso es un querido amigo de Guadalajara, que es Gustavo Correa, quien nos brinda una serie de fotografías, y después fuimos pensando qué fotografías podrían ilustrar qué textos, qué portadas, perdón. Y en ese sentido, bueno, esta abrió un panorama importante al pensar el título que podría ser Los rastros y los rostros. En el rostro justamente aparece medio borrado de este hombre como tal, ¿no? Y después encontramos otro tipo de elementos. Esta autora, que es francesa, pues trabajó con Derrida, entonces pues le dijimos a su esposo, Thierry Briol, y nos hace llegar las escrituras, entonces ponemos una que nos pareció importante para la portada como tal, y esta de este pintor que hace retratos de filósofos, retratos de poetas y de Lacan, que es Mike Newton como tal. Entonces, como estas revistas circulan, como estas revistas también las he presentado en Europa, particularmente las he presentado en España, en 6 ciudades de España, y en Berlín las presenté como tal. Por supuesto circula, y la cuestión de los derechos de autor siempre es importante. Entonces pedimos siempre las imágenes, nunca las tomamos en internet y las ponemos, no, eso no lo hacemos como tal. Y de estos dos pues los ilustra un argentino que se llama Santiago Caruso, que tiene una importante obra pictórica que ilustra otras editoriales españolas como Valdemar, etc. Ha ilustrado de Pizarnik, ha ilustrado de Melville, ha ilustrado de un montón de gente. Fue a Guadalajara, le pedimos una serie de imágenes, le presentamos el proyecto, dice: estoy de acuerdo, me agrada, presento, te mando algunas ilustraciones, y a partir de ahí decidimos cuáles se pueden de alguna manera dar mayor sentido a ciertos elementos. En este punto, por ejemplo, es la primera portada que aparece dividida, así, como tal. Y dimos cuenta que tal vez es la portada más, la imagen que podía representar mejor la portada. Y así, o sea, es como no tenemos idea de qué va a pasar, tenemos que esperar, y una vez que tenemos los textos, los leemos, los trabajamos, empezamos a buscar a los autores que lo puedan ilustrar. Hay personas que escriben, lo podría decir, desde la número 1 hasta la número 10. Hay personas que han escrito de México, voy a empezar por continentes como tal. Han escrito de Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, de Europa, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Rumania, Reino Unido, se me escapa alguno otro, de Asia, el escrito de Turquía, de China, que van a aparecer en la siguiente edición, el número 11, de China, de África, han escrito de Sudáfrica, de un lugar, ahora se me escapa un país súper pequeño e importante. Escribe un poeta importante como él, aquí me disculpará, se me escapa el nombre, Benín, es el del país Benín como tal. Y
de Australia también. Es decir, de los 5 continentes nos han enviado textos y las imágenes nos han enviado también de diferentes partes, como tal, de Italia, bueno, también de Eslovenia nos han escrito como tal, han enviado imágenes de Italia, de Reino Unido, de Turquía, de Argentina, de Chile, de un montón de lugares que nos han hecho llegar también imágenes, y al final pues la idea es producir una textualidad y producir una cuestión de imagen que ponga en tensión. Esa es la cuestión. No es ilustrar, es poner en tensión el texto y lo que aparece. Porque el ilustrar, pues, cualquier imagen puede ser ilustrativa, ¿no? Pero dado cuenta que es este elemento que aparece en el texto hace una referencia directa o indirecta a esta imagen, ahí está un trabajo todavía que es de entretejer ciertas posibilidades. Y así, hasta que nos llegan, recurrimos a la imagen. No viceversa, o no es que pidamos imágenes y luego vemos. No, van todo ese proceso de creación de la revista. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta como tal, alguna cosa más. Pues de mi parte nada más agradecer la visita. Creo que estés aquí abre un mundo de posibilidades. Creo que da pauta también para que en algún otro momento tengamos la oportunidad de conocerte y de conocer tu trabajo, no solo en una presentación de una revista, sino en algún seminario, en algún proyecto que sea un poco más grande. Eso en relación a tu trabajo, pero creo que también viene a sumar ánimos, a pensar que este tipo de cosas y proyectos no son imposibles. Por lo menos en lo que nos platicas, suena complejo, pero lo vamos a ver como algo que no es imposible. Entonces, en ese sentido, te agradezco bastante el tiempo. Creo que también a parte de las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Tenemos aquí un presentito. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti por la invitación, gracias a todas y a todos que estuvieron aquí en la presentación. Es un gusto compartir este proyecto, y si lo imposible, si el horizonte es imposible, pues no hay más que habitarlo. Voy a decirlo de esa manera. Y sí ha sido bastante complejo, a tal punto de tener que ir a Alemania a tramitar un registro. Pero, pues bueno, que lo imposible no sea impotencia, eso podría decir. Entonces, gracias a todas y a todos. Y pues bueno, ojalá que nos volvamos a ver. Sería una alegría poder compartir algo con ustedes. De aquí, el día de mañana, parto a Durango, me toca sostener un seminario por allá. Y bueno, pues estaré por allá. Van con Juan de Dios allá de venir. Sí, ubican a Juan de Dios. Voy con Juan de Dios a devenir autor de un seminario. Entonces, pues vamos allá a trabajar algunas cosas. Y dado caso a la foto que regresar una vez más acá con ustedes. Gracias por haber participado. Enrico, muchas gracias. También si gusta tomar una botellita de agua o comerse una galletita, preguntarle ya otra cuestión aquí a Esteban a nivel personal, también se vale pedirle un autógrafo. ¿Se puede comprar el Sí. Al contrario.